Hay edificios que guardan memoria, estructuras que absorben cada risa, cada lágrima, cada momento que sucede entre sus paredes. Y cuando esos lugares quedan abandonados, esas memorias no se van, se quedan atrapadas, repitiéndose como ecos que nunca encuentran salida. En Aguascalientes existe una escuela así, un edificio vacío donde cada año, en la misma fecha, algo imposible sucede, algo que desafía toda explicación lógica. Lo que voy a contar me pasó hace 2 años y desde entonces no he vuelto a ser la misma persona. Hay cosas que una vez que las ves no puedes dejar de verlas. Me llamo Gabriela Moreno Castro y nací en Aguascalientes hace 29 años. Soy fotógrafa profesional, especializada en fotografía urbana y de lugares abandonados. Me fascina capturar la belleza de espacios olvidados, la forma en que la naturaleza recupera lo que el ser humano dejó atrás. He visitado decenas de edificios abandonados en todo México. Fábricas viejas, hospitales cerrados, casas en ruinas. Pensaba que había visto de todo. Pensaba que nada podía sorprenderme o asustarme. Estaba completamente equivocada. Todo comenzó cuando mi amigo Marcos me habló sobre la escuela primaria Benito Juárez. Está ubicada en la colonia Insurgentes, en una zona que antes era residencial, pero que ahora está medio abandonada. La escuela cerró sus puertas en 1993, hace más de 30 años. Marcos es historiador local y siempre anda investigando lugares con historia en la ciudad. Tienes que fotografiar ese lugar, Gaby. Es perfecto para tu proyecto. Tiene esa estética que buscas. Además, tiene una historia interesante. ¿Qué tipo de historia? Marcos se encogió de hombros. Leyendas urbanas. Ya sabes cómo es la gente. Dicen que se ven luces en las ventanas algunas noches. Que se escuchan voces. Las típicas historias de edificios abandonados. Le dije que me interesaba. Quedamos en ir juntos a hacer un reconocimiento del lugar. Eso fue a principios de mayo del 2023. No sabíamos que la fecha tendría importancia. No sabíamos nada de lo que estaba por venir. Visitamos la escuela un martes por la tarde. El edificio era de 2 pisos, construido en los años 40 con ese estilo arquitectónico típico de la época. Paredes de ladrillo pintadas de amarillo desteñido, ventanas grandes con vidrios rotos, un patio central con una fuente seca. La reja de entrada estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero encontramos un lugar en la parte trasera, donde el muro estaba parcialmente derrumbado. Entramos por ahí. El patio estaba cubierto de maleza. Arbustos crecían entre las grietas del cemento. Había basura por todos lados. Botellas, papeles, grafitis en las paredes. Era claro que otras personas habían estado ahí antes, probablemente jóvenes buscando un lugar apartado. Pero el edificio mismo estaba sellado. Las puertas tenían tablones de madera clavados. Las ventanas del primer piso tenían barrotes. Caminamos alrededor del edificio buscando una entrada. Marcos encontró una ventana en la parte trasera donde los barrotes estaban sueltos. Entre los dos logramos quitarlos y abrimos la ventana. Adentro estaba oscuro. Saqué mi linterna y nos metimos. Entramos a lo que parecía haber sido una bodega. Había estantes vacíos contra las paredes, cajas de cartón podridas en las esquinas. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulzón que no pude identificar. Salimos de la bodega a un pasillo largo con puertas a ambos lados. Aulas. Marcos abrió la primera puerta. Dentro había bancas escolares viejas, algunas volteadas, otras apiladas contra una pared. El pizarrón todavía estaba ahí, cubierto de polvo y grafitis. Había dibujos infantiles pegados en las paredes, desteñidos por el tiempo pero todavía visibles. Niños sonrientes, soles, casas, las cosas que dibujan todos los niños. Comencé a tomar fotografías. La luz que entraba por las ventanas creaba rayos de polvo dorado en el aire. Era hermoso de una manera melancólica. Cada aula era diferente, pero todas contaban la misma historia. Vida que alguna vez fue y que ya no era más. Subimos al segundo piso por unas escaleras de concreto con el barandal oxidado. Arriba había más aulas y al final del pasillo, una puerta más grande que las demás.
Tenía una placa de metal que decía «Dirección». Marcos intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. «Vamos a ver si podemos abrirla», dijo. Usamos una palanca que Marcos había traído y después de varios intentos, la puerta cedió con un crujido fuerte. Adentro la oficina estaba casi intacta. Había un escritorio grande de madera, archiveros contra las paredes. Incluso había papeles dispersos sobre el escritorio. Era como si quien trabajara ahí hubiera salido un día y nunca hubiera vuelto. Me acerqué al escritorio y miré los papeles. Eran listas de asistencia viejas, nombres de niños con palomitas al lado, presentes y ausentes. La fecha en la parte superior decía 15 de mayo de 1993. La última fecha en que la escuela estuvo abierta. «Mira esto», le dije a Marcos mostrándole las listas. Él las examinó con interés. «¿Ves? Cerraron justo después del 15 de mayo. Nunca supe por qué cerraron tan abruptamente. Un día estaba funcionando normal y al día siguiente anunciaron el cierre. Ninguna explicación oficial. ¿No puedes investigar eso? Eres historiador. Lo he intentado. Pero los registros de esa época son difíciles de conseguir. La gente que trabajaba aquí ya no vive o no quiere hablar del tema. Es como si hubiera un silencio acordado sobre lo que pasó. Eso me intrigó. Tomé fotografías de todo. De las listas, del escritorio, de la silla giratoria vieja cubierta de polvo. En una de las paredes había una fotografía enmarcada. Era una foto grupal. Maestros y alumnos posando frente al edificio. La foto estaba fechada en mayo de 1993. La última generación que asistió a esa escuela. En el centro de la foto había una maestra. Era joven, tal vez de 30 años con cabello oscuro recogido en un moño. Vestía un traje sastre formal y sostenía un puntero en la mano. Su expresión era seria pero amable. Había algo en sus ojos que me llamó la atención. Una intensidad, como si estuviera mirando más allá de la cámara, viendo algo que los demás no podían ver. «Bonita foto», comentó Marcos. «Los últimos días de gloria de este lugar. Pasamos el resto de la tarde explorando la escuela. Fotografié cada rincón, cada detalle. Las bancas talladas con nombres, los dibujos descoloridos, los libros viejos hinchados por la humedad en lo que había sido la biblioteca. Era un lugar triste pero hermoso. Un testimonio del paso del tiempo. Cuando estábamos por irnos, ya empezando a oscurecer, escuchamos un ruido arriba. Un golpe fuerte como si algo pesado hubiera caído. Marcos y yo nos miramos. «Probablemente un animal», dijo él, pero su voz sonaba insegura. «Deberíamos irnos ya, está oscureciendo». Salimos de la escuela por donde habíamos entrado. Mientras caminábamos de regreso a donde habíamos estacionado el coche, volteé a ver el edificio. En una de las ventanas del segundo piso, pensé ver un movimiento, una sombra que se movía detrás del vidrio roto. Pero cuando miré con más atención no había nada, solo el edificio vacío contra el cielo anaranjado del atardecer. Durante los siguientes días trabajé editando las fotografías que había tomado. Quedaron increíbles. La luz, los colores, la atmósfera de abandono. Pensaba usarlas para mi próxima exposición. Pero mientras trabajaba en ellas, empecé a notar cosas extrañas. En varias de las fotos que tomé en las aulas, aparecían sombras que yo no había visto cuando estuve ahí. Sombras con formas casi humanas, especialmente en las áreas donde debían estar sentados los alumnos. Al principio pensé que era un efecto de la luz y el polvo, pero había demasiadas. En cada fotografía de cada aula, estas sombras aparecían en los mismos lugares, como si hubiera personas invisibles sentadas en las bancas. La fotografía de la oficina de la directora era aún más extraña. En el reflejo de la ventana detrás del escritorio, se podía ver una figura parada. No estaba cuando tomé la foto. Marcos y yo éramos los únicos en el edificio y ambos estábamos frente al escritorio. Pero ahí estaba esa figura en el reflejo. Una mujer, con el cabello recogido en un moño. Le mandé las fotos a Marcos. Me llamó esa misma noche. «Gaby, esto es raro. ¿Editaste estas fotos de alguna manera?» «No. Están tal cual salieron de mi cámara». «¿Tú viste a alguien más cuando estuvimos ahí?» «No, estábamos solos, estoy seguro. Entonces, ¿qué son estas sombras?» «No lo sé.
pero voy a investigar más sobre esa escuela. Algo pasó ahí, algo que causó que cerraran tan repentinamente. Voy a averiguar qué fue. Marcos se obsesionó con investigar la historia de la escuela. Pasó días en archivos municipales, en la biblioteca, hablando con gente que había vivido en esa colonia en los años 90. Finalmente encontró algo. Me llamó emocionado. Lo encontré. Encontré lo que pasó. Pero Gaby, es perturbador. ¿Puedo ir a tu casa? Prefiero contártelo en persona. Vino esa misma tarde con una carpeta llena de papeles. Se sentó en mi sala y comenzó a explicar. El 15 de mayo de 1993 fue el último día de clases de ese ciclo escolar. Ese día hubo una ceremonia de clausura. Todos los alumnos estaban ahí con sus familias. Todo iba normal, hasta que llegó la hora de que la directora, la maestra Silvia Montoya, diera el discurso de despedida. Hizo una pausa y sacó un papel de la carpeta. Era una copia de un artículo de periódico. Según los testigos, la maestra Silvia subió al estrado para hablar. Comenzó su discurso normal, agradeciendo a los padres, felicitando a los alumnos. Pero entonces se detuvo a mitad de una frase. Se quedó en silencio, mirando al público. Y después comenzó a pasar lista. ¿Pasar lista? ¿En medio de la ceremonia? Sí. Empezó a decir los nombres de sus alumnos en voz alta. Uno por uno. Y aquí está lo raro. Cuando terminó de pasar lista de su grupo actual, siguió diciendo nombres. Nombres de niños que no estaban ahí. Nombres que nadie reconocía. Siguió y siguió, pasando lista de cientos de nombres durante más de una hora. La gente intentó detenerla, pero ella no respondía. Solo seguía diciendo nombres. ¿Y qué pasó? Finalmente se desmayó en el estrado. La llevaron al hospital. Cuando despertó 3 días después, no recordaba nada de lo que había pasado. Los doctores dijeron que había tenido algún tipo de episodio psicótico, pero ella insistía en que no estaba enferma. Decía que tenía que pasar lista, que los niños la esperaban, que si no pasaba lista, ellos se perderían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué le pasó después? La internaron en un hospital psiquiátrico. La escuela cerró permanentemente porque los padres ya no querían mandar a sus hijos ahí después de lo que había pasado. Y la maestra Silvia, bueno, ella falleció en el hospital 6 meses después. Nunca se recuperó. Seguía insistiendo en que tenía que volver a la escuela, que tenía que pasar lista, que los niños la necesitaban. Marcos sacó otro papel. Era una fotografía vieja de la maestra Silvia. Era la misma mujer de la foto grupal que yo había fotografiado. La misma mujer cuya figura aparecía en el reflejo de mi fotografía. Hay más, continuó Marcos. Hablé con algunos vecinos que todavía viven cerca de la escuela. Varios me contaron la misma historia. Dicen que cada año, el 15 de mayo, se ven luces en la escuela. Luces que se mueven de aula en aula, como si alguien estuviera caminando por los pasillos con una linterna. Y algunos dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar una voz. Una voz de mujer pasando lista. ¿Y tú les crees? No lo sé. Pero hay demasiadas personas que cuentan la misma historia como para ignorarla. Y después de ver tus fotografías, después de esas sombras y esa figura, yo creo que algo está pasando en ese lugar. Algo que no podemos explicar. Nos quedamos en silencio procesando todo. Finalmente hablé. ¿Cuándo es el próximo 15 de mayo? Marcos revisó su celular. En 3 días. Nos miramos. Los dos sabíamos lo que el otro estaba pensando. Tenemos que volver, dije. Tenemos que ver si es verdad. Marcos asintió lentamente. Sí. Tenemos que verlo. Los siguientes 3 días los pasé preparándome. Revisé mi equipo fotográfico. Compré baterías extra. Hablé con Marcos sobre el plan. Íbamos a llegar a la escuela antes del anochecer del 15 de mayo. Nos quedaríamos ahí toda la noche si era necesario. Documentaríamos cualquier cosa que pasara. La noche del 14 casi no dormí. Seguía viendo esas fotografías, esas sombras en las bancas, esa figura en el reflejo. Y seguía pensando en la maestra Silvia, pasando lista durante 1 hora de nombres que nadie conocía. Niños que no estaban ahí. O sí estaban. El 15 de mayo amaneció nublado.
Marcos llegó a mi casa a las 5 de la tarde. Llevaba su equipo de grabación de video. Yo llevaba 2 cámaras, linternas y una termo con café. Nos sentíamos como investigadores paranormales, aunque ninguno de los dos creía realmente en esas cosas. O al menos no habíamos creído antes. Llegamos a la escuela a las 6. Todavía había luz del día, pero el cielo estaba gris y pesado. Parecía que iba a llover. Entramos por el mismo lugar que la primera vez, por el muro derrumbado en la parte trasera. El patio estaba igual que antes. Maleza, basura, silencio. Esta vez fuimos directamente al edificio. Ya sabíamos dónde estaba la ventana sin barrotes. Entramos y nos dirigimos a la oficina de la directora en el segundo piso. Decidimos instalar nuestro equipo ahí. Si algo iba a pasar, sentíamos que sería en ese lugar. Configuramos las cámaras para grabar en diferentes ángulos. Marcos instaló su equipo de audio. Yo preparé mi cámara fotográfica con un disparador de intervalos para tomar fotos automáticamente cada 30 segundos. Después nos sentamos a esperar. Las primeras horas no pasó nada. Vimos cómo la luz del día se desvanecía lentamente a través de las ventanas. Escuchábamos sonidos normales. El viento, algunas aves, el crujir del edificio viejo. Marcos y yo hablábamos en voz baja sobre cosas sin importancia. Ambos estábamos nerviosos, pero ninguno quería admitirlo. A las 9 de la noche seguía sin pasar nada. Comenzaba a pensar que habíamos venido en vano, que las historias eran solo eso, historias, leyendas urbanas sin fundamento. Estaba por sugerirle a Marcos que nos fuéramos cuando lo escuchamos. Un clic. Venía del pasillo. El sonido de un interruptor de luz siendo accionado. Marcos y yo nos miramos con los ojos muy abiertos. Después escuchamos otro clic. Y otro, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, encendiendo las luces una por una. Pero no había electricidad en el edificio. Lo habíamos verificado. Los cables estaban cortados hacía años. Marcos tomó su linterna y se asomó por la puerta de la oficina. Yo lo seguí. El pasillo estaba oscuro. No había luces encendidas. Pero seguíamos escuchando los clics, cada vez más cercanos, acercándose a donde estábamos. De repente las luces se encendieron, no gradualmente, no una por una como sugería el sonido, todas al mismo tiempo. Las luces fluorescentes del techo del pasillo parpadearon y se encendieron con ese zumbido eléctrico característico. Era imposible, pero estaba pasando. El pasillo estaba iluminado con esa luz blanca fría de las escuelas. Y al final del pasillo, junto a las escaleras, había una figura. Una mujer. Vestía un traje sastre oscuro. Su cabello estaba recogido en un moño. Llevaba algo en la mano, un cuaderno. Y nos estaba mirando directamente. Era la maestra Silvia. Marcos dejó caer su linterna. El ruido del metal golpeando el suelo resonó en el pasillo como un disparo. La maestra Silvia no reaccionó. Solo siguió mirándonos con esos ojos intensos que había visto en la fotografía. Después, lentamente, comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pasos no hacían ruido. Se deslizaba por el pasillo como si flotara. Conforme se acercaba, podía ver más detalles. Su ropa se veía antigua, del estilo de los años 90. Su rostro era pálido, casi transparente en algunos lugares. Y sus ojos. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris. Solo pozos oscuros que me miraban con una necesidad desesperada. «Tenemos que irnos», susurré, pero mis piernas no respondían. La maestra se detuvo a unos 3 metros de nosotros. Abrió su cuaderno. Era una lista de asistencia. Podía ver los nombres escritos con letra cuidadosa. Levantó la vista hacia nosotros y habló. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada, como una grabación vieja. ¿Están todos presentes? Tengo que pasar lista. Tengo que asegurarme de que todos estén aquí. Es mi responsabilidad. Si falta alguien, tengo que buscarlo. No puedo dejar que se pierdan. Marcos finalmente logró hablar. Su voz temblaba. Señora, la escuela está cerrada. Ya no hay alumnos aquí. Ella ladeó la cabeza confundida. ¿Cerrada? No, no puede estar cerrada. Es 15 de mayo, es el último día de clases. Tengo que pasar lista antes de que se vayan.
Tengo que asegurarme de que todos estén bien. Dio otro paso hacia nosotros. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que me calaba hasta los huesos. Empezaré con el primer grado, dijo ella, mirando su cuaderno. Juan Ramírez. Su voz resonó por el pasillo. Y entonces de una de las aulas detrás de ella escuché algo. Una voz pequeña, infantil. Presente. Me quedé helada. Marcos me agarró del brazo. La maestra hizo una marca en su cuaderno y continuó. María Sánchez. Presente, respondió otra voz desde otra aula. También una voz de niño. Carlos Mendoza. Presente. La maestra siguió pasando lista, y con cada nombre una voz respondía desde las aulas vacías. Voces de niños que no estaban ahí, que no podían estar ahí. Marcos comenzó a retroceder hacia la oficina, jalándome con él. Pero yo no podía apartar la mirada. La maestra seguía y seguía. Nombres y más nombres. Y las voces respondían. Cientos de voces. Miles tal vez. Voces que se superponían unas con otras hasta crear un murmullo constante que llenaba todo el edificio. No eran solo los alumnos de un año. Eran todos los alumnos que alguna vez habían asistido a esa escuela. Décadas de niños respondiendo presente. Finalmente logramos meternos a la oficina. Marcos cerró la puerta pero no tenía seguro. Nos quedamos ahí, respirando pesado, escuchando las voces continuar afuera. La maestra seguía pasando lista. Su voz nunca se cansaba, nunca se detenía. ¿Qué hacemos?, susurró Marcos. Su cara estaba pálida como papel. No lo sé. No podemos salir mientras ella esté ahí. Nuestras cámaras seguían grabando, capturando todo. Una parte de mi mente de fotógrafa pensaba en qué increíble evidencia era esto. Pero el resto de mí solo quería salir de ahí. Quería estar en cualquier lugar excepto en esa escuela. Las voces siguieron durante lo que pareció una eternidad. Después, gradualmente, comenzaron a disminuir. La maestra había terminado su lista. Escuchamos sus pasos acercándose a la puerta de la oficina. Marcos y yo nos presionamos contra la pared del fondo, lo más lejos posible de la entrada. La puerta se abrió lentamente. La maestra Silvia entró. Sus ojos negros nos encontraron inmediatamente. Caminó hacia nosotros con ese movimiento flotante, antinatural. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía ver a través de ella en algunos lugares. Era como una imagen que no estaba completamente formada. Una proyección imperfecta de algo que alguna vez fue real. Tú, dijo mirándome fijamente. Tú viniste antes, te vi. Tomaste fotos de mi salón, de mi escritorio, de mis alumnos. Yo intenté hablar pero mi garganta estaba cerrada. Solo pude asentir. ¿Viste a mis alumnos en las fotos? ¿Los viste sentados en sus lugares? Ellos todavía vienen. Todos los días vienen. Se sientan en sus bancas y esperan. Esperan a que yo les enseñe. Esperan a que pase lista. Pero nunca puedo terminar. Hay tantos nombres, tantos niños. Y siguen llegando más. Extendió su mano hacia mí. Era transparente como humo solidificado. Cuando me tocó el hombro sentí un frío tan intenso que me dolió, como si me estuvieran metiendo en agua helada. Necesito ayuda, susurró. Ya no puedo hacerlo sola. Son demasiados. Necesito que alguien me ayude a pasar lista. Alguien que los pueda ver. Alguien que pueda asegurarse de que todos estén presentes. No, logré decir finalmente. No puedo, yo no soy maestra, yo no pertenezco aquí. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido tristeza. O tal vez desesperación. Todos pertenecen aquí eventualmente. Todos los niños crecen. Todos los adultos fueron niños alguna vez. Y cuando vienes a esta escuela, cuando escuchas mi lista, tu nombre queda registrado. Ahora eres parte de esto. Ahora tienes que venir cuando te llame. Marcos se interpuso entre ella y yo. Déjala en paz. Sea lo que sea que necesites, podemos ayudarte de otra forma. Pero no puedes obligarla a quedarse aquí. La maestra miró a Marcos. Por un momento pensé que iba a enojarse, pero en lugar de eso, solo se veía más triste. No es una obligación. Es una necesidad. ¿No lo entienden? Estos niños están perdidos. Están atrapados entre un lugar y otro. Algunos partieron hace décadas. Algunos hace años.
Pero todos regresan aquí porque este fue un lugar importante para ellos. Un lugar donde se sintieron seguros, donde aprendieron, donde crecieron. Y yo soy su maestra. Es mi trabajo cuidarlos, asegurarme de que ninguno se pierda. Pero son tantos. Y yo estoy tan cansada. Se llevó las manos a la cara. Cuando las bajó había lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas que dejaban rastros brillantes en su piel translúcida. El 15 de mayo fue mi último día. El día que todo se rompió. Ese día empecé a verlos, a todos los niños que habían pasado por esta escuela, no solo los que estaban ahí ese día, todos, los de años atrás, los que ya no estaban entre los vivos. Los vi sentados en la ceremonia mezclados con sus compañeros, y me di cuenta de que nunca se habían ido realmente, que seguían viniendo a la escuela, que me necesitaban. ¿Por qué?, preguntó Marcos con voz suave. ¿Por qué siguen viniendo? Porque cuando partes siendo niño, cuando tu tiempo se corta antes de que puedas crecer completamente, una parte de ti se queda atrapada en el último lugar donde fuiste feliz. Para muchos de estos niños, ese lugar es esta escuela, así que regresan, una y otra vez, buscando la rutina, buscando la normalidad, buscando a alguien que los vea, que reconozca que todavía existen de alguna forma. Me limpié las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo por mi cara. ¿Cuántos son? Ella miró su cuaderno. Miles. Esta escuela estuvo abierta desde 1942 hasta 1993. 51 años. Miles de niños pasaron por estas aulas, y muchos de ellos, demasiados, partieron antes de tiempo. Enfermedades, accidentes, cosas terribles que no deberían pasarle a ningún niño. Y todos regresaron aquí. Todos me buscan a mí, porque yo fui su maestra. Yo los cuidé cuando estaban vivos. Y ahora me necesitan para seguir cuidándolos después. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué tú también estás atrapada aquí? Ella sonrió tristemente, porque no pude dejarlos. Cuando me internaron en el hospital, lo único que podía pensar era en ellos, en mis alumnos esperándome, en las listas que tenía que pasar, en mi responsabilidad. Mi mente se rompió tratando de entender lo que había visto ese día, tratando de procesar la existencia de todos esos niños que no deberían estar ahí, pero estaban, y cuando finalmente mi corazón cedió, cuando mi cuerpo no pudo más, mi alma vino directo aquí, porque este es mi lugar, mi propósito, y aquí he estado desde entonces, pasando lista, cuidando a mis alumnos, una y otra vez, cada día, cada noche, pero especialmente cada 15 de mayo, el aniversario del día que lo vi todo con claridad por primera vez. Se giró hacia la puerta. Ven, quiero mostrarte algo. No teníamos opción. La seguimos. Salimos de la oficina al pasillo. Las luces seguían encendidas aunque no había ninguna fuente de electricidad. Caminamos detrás de ella hacia las escaleras. Bajamos al primer piso. Y ahí, en el pasillo, vimos algo que nos heló la sangre. Las aulas estaban llenas, no de niños físicos, de sombras, de formas translúcidas sentadas en las bancas. Cientos de ellas, en cada aula, sentadas en orden, mirando hacia el frente, esperando. Cuando pasamos frente a cada puerta, las sombras giraban sus cabezas para mirarnos. No tenían caras definidas, solo la forma general de niños de diferentes edades. Pero podía sentir sus miradas, podía sentir su necesidad. Estos son algunos de ellos, dijo la maestra Silvia. Los que vienen todas las noches. Pero el 15 de mayo vienen todos. Absolutamente todos. Las aulas no son suficientes. Se desbordan al patio. Llenan las escaleras. Llenan cada espacio de este edificio. Y yo tengo que pasar lista de cada uno. Tengo que llamarlos por su nombre. Tengo que asegurarme de que todos reciban atención. Que todos sepan que no están olvidados. Llegamos al aula que había sido su salón. El aula donde había trabajado ese último año. Entramos. Las bancas estaban llenas de sombras pequeñas. Niños de 6 o 7 años. Su último grupo. La maestra caminó hasta el pizarrón y se giró para enfrentarlos. «Buenos días, clase», dijo con voz dulce. «Buenos días, maestra», respondieron las sombras al unísono.
Sus voces eran como el viento susurrando. Hoy tenemos visitantes, continuó ella, señalándonos a Marcos y a mí. Ella es Gabriela. Él es Marcos. Vinieron a conocernos. ¿Podemos saludarlos? Hola, Gabriela. Hola, Marcos, dijeron las sombras. Sentí que me iba a desmayar. Marcos me sostuvo del brazo. La maestra nos hizo una seña para que nos acercáramos. Gabriela, ¿podrías ayudarme a pasar lista hoy? Solo este grupo, solo mis niños especiales, por favor. No pude negarme. Algo en su voz, en sus ojos, me obligaba. Me acerqué al escritorio. Ella me entregó su cuaderno. Estaba abierto en una página con 25 nombres. Todos con letra cuidadosa. Algunos tenían fechas al lado. Fechas que supuse eran cuando habían partido. Solo llama sus nombres, me dijo. Y ellos responderán. Miré la lista. El primer nombre era Andrés Fuentes. Tragué saliva y leí en voz alta. Andrés Fuentes. Una de las sombras en la primera fila levantó algo que parecía una mano. Presente, maestra, dijo una voz de niño pequeño. Continué. Nombre tras nombre. Y cada vez una sombra respondía. Presente, presente, presente. 25 nombres. 25 niños que una vez habían estado vivos, que habían jugado, reído, aprendido en esta aula, y que ahora solo eran ecos, memorias que no podían descansar. Cuando terminé, las sombras aplaudieron. Un sonido suave como el susurro de hojas secas. La maestra Silvia me sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía. Gracias, dijo. Gracias por verlos, por reconocerlos. No sabes lo importante que es eso para ellos. Las sombras comenzaron a desvanecerse. Una por una, se volvían más transparentes hasta desaparecer completamente. En minutos, el aula estaba vacía otra vez. Solo nosotros tres. Bueno, dos. Porque la maestra Silvia también estaba desapareciendo. Me estoy debilitando, dijo ella. Cada año es más difícil mantener la forma. Cada año soy menos real. Pronto no podré aparecer más. Y entonces, ¿qué pasará con ellos? ¿Quién pasará lista? ¿Quién se asegurará de que no se pierdan en la oscuridad? Yo no puedo hacer esto, le dije. No puedo quedarme aquí, tengo una vida. Tengo familia, tengo trabajo. Lo sé, respondió ella. Y no te pediría que te quedaras para siempre. Solo ven. Una vez al año. El 15 de mayo. Ven y ayúdame a pasar lista. Solo eso. Es todo lo que necesito. Alguien que pueda verlos. Alguien que los reconozca. Por favor, miré a Marcos. Él se veía tan perdido como yo me sentía. Pero en sus ojos vi la misma comprensión que yo estaba sintiendo. Estos niños, estos espíritus, estas sombras, habían sido reales una vez. Habían sido personas con familias, con sueños, con toda una vida por delante. Y esa vida les había sido arrebatada demasiado pronto. Lo único que les quedaba era este lugar, esta escuela, esta rutina, y una maestra que los cuidaba incluso después de la muerte. Vendré, dije finalmente, una vez al año. El 15 de mayo te ayudaré a pasar lista. La maestra Silvia cerró los ojos. Una expresión de alivio profundo cruzó su rostro. Gracias, gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Para ellos. Se desvaneció completamente, y con ella, las luces se apagaron. Nos quedamos en la oscuridad absoluta. Marcos encendió su linterna. El aula estaba vacía. Las bancas volteadas y rotas. El pizarrón sucio. Como si nada hubiera pasado. Salimos de la escuela en silencio. El sol estaba empezando a salir. Habíamos pasado toda la noche ahí. Cuando llegamos al coche, revisamos nuestro equipo. Las cámaras habían grabado todo. Cada segundo, cada voz, cada aparición. Teníamos evidencia irrefutable de lo que había pasado. Marcos me miró. ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo sé. ¿Quién nos va a creer? Tenía razón. Podíamos mostrar las grabaciones, pero la gente diría que eran falsas, editadas, efectos especiales. Nadie creería que lo que habíamos visto era real. Nadie excepto nosotros. Durante los siguientes meses intenté volver a mi vida normal, pero no podía. Cada noche soñaba con la escuela, con las sombras sentadas en las bancas,
con la maestra Silvia pasando lista con esa voz cansada pero determinada. Y sabía que había hecho una promesa que tendría que cumplir. El 15 de mayo del 2024 volví a la escuela. Fui sola esta vez. Marcos había querido acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que hacer yo. Entré por el mismo lugar. Subí al segundo piso. Y ahí estaba ella, la maestra Silvia, esperándome en su oficina. «Viniste», dijo con alivio genuino en su voz. Prometí que lo haría. Esa noche pasamos lista juntas. Ella nombraba a los alumnos de los grados superiores, yo a los de los grados inferiores. Cientos de nombres, miles de voces respondiendo: presente, presente, presente. Terminamos cuando el sol salió. La maestra se veía menos cansada que el año anterior, menos transparente. «Te veré el próximo año», me dijo antes de desvanecerse. Y así se volvió mi rutina, mi carga. Cada 15 de mayo, sin importar qué más esté pasando en mi vida, voy a la escuela primaria Benito Juárez. Entro a ese edificio abandonado y paso lista con la maestra Silvia. Han pasado 2 años desde la primera vez. He ido 3 veces ya. Y cada año hay más sombras, más voces, más niños que han partido y que buscan este lugar, este refugio, esta última conexión con el mundo que dejaron atrás. Ya no intento explicarle a nadie por qué desaparezco cada 15 de mayo. Ya no muestro las fotografías o los videos. Los guardé en un disco duro que nunca toco, porque me di cuenta de que esto no es algo que necesite ser probado o compartido. Es algo que simplemente es. Una realidad que existe en paralelo a la nuestra. Un lugar donde los perdidos pueden ser encontrados. Donde los olvidados pueden ser recordados. Donde una maestra dedica su eternidad a cuidar a sus alumnos. Pero lo que me quita el sueño no es el compromiso anual. No es pasar horas en un edificio embrujado. Es lo que la maestra Silvia me dijo la última vez que fui. Estábamos terminando de pasar lista. El sol empezaba a salir. Las sombras se estaban desvaneciendo. Ella me tomó de la mano. Su toque ya no era tan frío como antes. O tal vez yo me había acostumbrado. «Gabriela, tengo que decirte algo importante. Algo que necesitas entender». «¿Qué es?» «Cuando me comprometo con alguien para que me ayude, cuando alguien promete venir cada año, se crea un vínculo, un lazo entre este lugar y esa persona. Y ese lazo no se rompe fácilmente». «No entiendo». Ella me apretó la mano suavemente. «Significa que ahora estás conectada a esta escuela, a estos niños, a mí. Y cuando llegue tu momento, cuando tu tiempo en el mundo se termine, tu alma sabrá dónde ir. Volverás aquí, como yo, como todos los que no pueden dejar ir este lugar, y entonces entenderás completamente lo que significa estar atrapada en un momento, en una responsabilidad, en un amor por tus alumnos que trasciende la muerte misma». Intenté soltar mi mano, pero ella me sostuvo firme. «No es un castigo», continuó. «Es un propósito. Todos necesitamos un propósito. Y el tuyo ahora es este, igual que el mío. Nos volveremos maestras eternas de los niños perdidos. Y honestamente, ¿hay un propósito más noble que ese?». Me soltó. Desapareció. Y yo me quedé ahí parada en esa aula vacía sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Esa fue hace 3 meses. Desde entonces he intentado encontrar una forma de romper el vínculo. He investigado. He hablado con personas que saben de estas cosas. Brujos, médiums, sacerdotes. Todos me dicen lo mismo. Una promesa hecha a un espíritu es inquebrantable. Especialmente una promesa hecha con intención genuina, con compasión, con el deseo de ayudar. Y yo la hice con todas esas cosas. Vi a esos niños perdidos. Vi su necesidad y quise ayudar. Pero no entendí el precio hasta que fue demasiado tarde. Ahora vivo sabiendo que mi destino está sellado. Que cuando mi vida termine, no habrá descanso, no habrá paz. Solo un regreso a esa escuela, a ese pasillo iluminado con luces imposibles, a esas aulas llenas de sombras, a pasar lista eternamente de nombres que nunca dejan de crecer. A veces pienso en no ir el próximo 15 de mayo, en romper la promesa,
en dejar que la maestra Silvia se las arregle sola, pero después recuerdo las voces de esos niños, el alivio en sus respuestas cuando decían presente, el hecho de que alguien los veía, los reconocía, los recordaba. ¿Cómo puedo abandonarlos? Así que iré. El próximo 15 de mayo, y el siguiente, y todos los que vengan después, hasta que mi propio tiempo se acabe. Y entonces me uniré a la maestra Silvia en su vigilia eterna. A veces, en la noche cuando el mundo está en silencio, puedo escucharla. Su voz llegando desde la distancia, pasando lista, nombre tras nombre tras nombre, y sé que ella nunca para, que incluso cuando no es 15 de mayo, ella está ahí, cuidando, protegiendo, asegurándose de que ninguno de sus alumnos se pierda en la oscuridad. Y pronto yo seré como ella, atrapada en un edificio vacío que nunca está realmente vacío, pasando lista de niños que nunca crecerán, siendo maestra de una escuela que nunca cerrará realmente, porque algunos lugares no mueren, solo esperan, y recolectan almas que no pueden dejar ir, que no pueden olvidar, que no pueden hacer otra cosa más que cumplir con un deber que trasciende la vida y la muerte. La escuela primaria Benito Juárez sigue ahí, vacía durante el día, llena durante la noche, y cada 15 de mayo, las luces se encienden, y una maestra fantasma pasa lista, y ahora, yo la acompaño, y algún día cuando yo también sea solo una sombra, otra persona vendrá, verá las fotografías, escuchará las historias, y sentirá compasión, y hará una promesa, y el ciclo continuará, para siempre,